Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenida, bienvenido a este espacio de conversación de entrevista. Les saluda el periodista Jean-Claude Penjan y vamos a hablar en esta jornada sobre situaciones laborales relacionadas con la inclusión, con el convivir diario en el trabajo y también las oportunidades que se van. Esto basado en los resultados de la encuesta nacional Chile no sabe. Para ello estamos con Javiera García, directora de programas y proyectos de diversidad, equidad e inclusión de Factor Diverso. ¿Qué tal, Javiera? Gracias porque estés acá en los estudios centrales. Muchas gracias a ustedes. Hola a todos y a todas. Gracias por la invitación. Hoy día vamos a conversar de temas muy interesantes, así que muchas gracias. Y corrígeme al tiro, ¿Chile sabe o Chile sí sabe o Chile no sabe? Chile sabe, y la duda en el proceso siempre fue si es que Chile sabría o no sabría. Pero ya ahora, terminados los resultados, podemos decir que efectivamente Chile supo. O algo sabe. Algo sabe, sí. Bueno, hablemos primero precisamente sobre esta encuesta, en qué consiste. Tiene un enfoque LGBTQI+, también de género, también de personas en situación de discapacidad. ¿De qué se trata la encuesta? Súper. Nosotros este año decidimos como objetivo en Factor Diverso levantar una encuesta a nivel nacional que nos permitiera ahondar sobre las dimensiones de cómo las personas se están sintiendo en su lugar de trabajo, claro, con sus compañeros, con sus jefaturas, y también directamente cuál es la barrera de acceso o no a poder yo tener un puesto de trabajo, es decir, una entrevista laboral. Este estudio a nosotros nos permite comenzar a mapear distintas interacciones, distintos espacios de violencia, si es que el trabajo es un lugar seguro o no es seguro para la comunidad LGBTIQ+, que claro, justamente es la diversidad sexual y de género, y también para mujeres, hombres y personas con discapacidad. Claro, y también me entiendo cómo se da ese convivir dentro de un espacio laboral en donde hay personas de la comunidad, hay personas en situación de discapacidad, hay mujeres, hay hombres, hay heterosexuales, hay homosexuales, hay de todo. Entonces hay gente, por lo general, bueno, voy a trabajar, hago mi trabajo y listo, pero hay un convivir diario en estos lugares. Sí, de hecho, qué bueno que levantaste ese punto, porque prácticamente todos tenemos que trabajar sí o sí para poder generar ingresos mensuales y poder subsistir. Claro. Por lo tanto, de una u otra forma yo estoy obligada a tener que convivir con personas que seguro, quizás si lo tuviera que elegir, no lo elegiría. Claro. Y esto es justamente ese convivir que dices tú, donde tenemos que reconocer esa diversidad, porque obviamente me voy a encontrar con distintas características de personas, con distintas formas de hacer las cosas, y ahí se generan ciertas fricciones o también ciertos espacios de inclusión o también relaciones interpersonales. Claro. Y también entendiendo esos mismos espacios dentro de la realidad, muchas veces personas se encuentran con estas diversidades o con estos grupos y es primera vez que conviven con ellos. O sea, hacia atrás en sus vidas no tuvieron nunca quizás un convivir para que se entienda, quizás nadie debería estar enseñándote, pero no se les enseña, no se les capacita, no se generan los espacios. ¿Cómo está la generación de estos espacios precisamente? ¿Qué dice la encuesta? Súper. Aquí hay varios puntos que tenemos que abordar, que esta encuesta la verdad es que logró recoger, que es bien interesante. Primero que todo, lo hicimos a nivel nacional. Es una encuesta que aborda personas que están actualmente trabajando o han trabajado en los últimos 2 años. Por lo tanto, son personas mayores de 18 años. Logramos, si bien nuestro primer objetivo era poder tener representación de las personas con discapacidad, equidad de género, es decir, hombres y mujeres, y la diversidad sexual y de géneros, lamentablemente el estudio no logró tener una muestra representativa para personas con discapacidad. Ahí hay una barrera que al tiro, cuando nosotros hicimos este estudio, dijimos, no estamos accediendo a esta muestra porque seguro las personas con discapacidad están trabajando por proyectos. Entonces, son contratadas por 9 meses y luego ya después no. Entiendo. Justo te iba a preguntar, no se pudo porque no se encontraban. Sí. No estaban en los espacios laborales. Exacto. Y es un punto importante. De forma representativa, claro. Sí, porque suele pasar que si bien tenemos la ley de inclusión laboral, que exige a las empresas que puedan contratar un 1% de personas con discapacidad, lamentablemente estas contrataciones vimos como una barrera de que son contratadas por proyectos, y eso hace que no tengan la continuidad laboral para haber por lo menos respondido este estudio. Javiera, hay distintos tópicos, distintos temas, ya sea por diversidad, por personas en situación de discapacidad, pero también relacionados con ciertos temas como la violencia dentro de los espacios laborales, situaciones, trato, jefe, empleado y demás. ¿Cuáles son más o menos los resultados que se dan ahí en la encuesta? Súper.
Esta encuesta recogió bastante información que fue bien interesante. Primero que todo, nos dimos cuenta que hicimos una comparación entre hombres y mujeres. Les preguntó si es que habían sufrido de violencia en el lugar de trabajo. O sea, por igual. Por igual. Pero el 24% de las mujeres reconoce haber sufrido violencia en el lugar de trabajo. Esta violencia se caracteriza por ser psicológica, claro. Puede ser también por amonestaciones, por algún trato que obviamente menoscabe a la mujer en este caso. Y a diferencia de los hombres, solo el 8% reconoció que había sufrido violencia en el lugar de trabajo. Es decir, mujeres un 24% y claro. hombres un 8%. Hay mucha diferencia cuando la pregunta, por supuesto, es igual. Pero aquí la cifra sube un poco más. Cuando vamos y le preguntamos a la comunidad LGBTIQ+, es decir, a la diversidad sexual y género, ese número sube a un 35%. Es decir, la brecha todavía aumenta más claro. de quienes han enfrentado espacios de violencia en el trabajo. ¿Se especifica qué tipo de violencia, qué malos tratos? Principalmente aquí se recogió sobre violencia psicológica. Yeah. La violencia física no es algo común, pero sí sobre todo la violencia psicológica, claro. que tiene que ver con, por ejemplo, los chistes que uno hace en el lugar de trabajo, claro. O a veces cuando uno también no se da cuenta, pero ignora a mi compañero, a mi compañera, o también hago comentarios que pueden ser quizás humillantes o menoscabantes para alguien, y yo quizás también, como decíamos en un principio, lo hago por desconocimiento, claro. lo hago por costumbre, pero de una u otra manera alguien recibe ese comentario y obviamente le afecta. Ahí también se puede determinar quizás en los casos de los hombres, de las mujeres, de las comunidades, el por qué no son distintos los porcentajes, en este caso, que han sido víctimas de violencia. ¿Por qué, por ejemplo, en el caso de los hombres es una menor cantidad? Porque no ocurren tantos actos, no le toman la importancia o la gravedad, lo dejan pasar quizá, o se puede determinar algo así. En teoría este estudio no lo determina claro, como tal, claro. pero sí bien hay un contexto como a nivel nacional, y yo diría que a nivel global de lo que estamos viviendo, que hoy en día somos mucho más conscientes de estas barreras y estas diferencias claro. que tienen hombres y mujeres. Hay varios factores que influyen, por ejemplo, la percepción que yo tengo, por ejemplo, de poder, si soy mujer y tengo que pedir permisos adicionales porque estoy encargada de los cuidados de la casa, claro. o de mi hijo, de mi hija. Ese tipo de permisos también generan, y que me los vayan negando, o que también, por ejemplo, si los tengo que pedir y mi jefatura me pone una cara que yo me vaya a sentir incómoda, claro. obviamente va a generar una barrera donde yo voy a sentirme de una u otra manera con algún espacio de discriminación o algún espacio de menoscabo. Claro. Entonces, finalmente son las barreras contextuales que tenemos entre hombres y mujeres, y en particular con la comunidad LGBTI+, esto va porque justamente tenemos muy arraigado los comentarios y los chistes homofóbicos claro. o transfóbicos, que uno a veces, los clásicos como hablar de la expresión de género de alguien claro. que es más afeminado, un hombre más afeminado, o una mujer que no es tan femenina y es más masculina, esos comentarios van generando que uno perciba que podría estar sufriendo de violencia. Claro. Hablemos en otro tópico de la encuesta, Chile nos sabe, la igualdad de oportunidades, que aquí también se da en función de las distintas situaciones de cada uno, hombre, mujer, sí. De la comunidad, persona en situación de discapacidad, las oportunidades no son las mismas. No, y aquí yo me voy a tomarte un punto que quizás podría ser interesante, que tiene que ver también con la autenticidad de ser uno mismo. Claro. Este estudio, que quizás va a ser relevante para que también todas las personas sepan, se hizo en primera instancia el año 2015. Y cuando lo hicimos en el 2015, solo lo hicimos con la diversidad sexual y género, y ahora lo replicamos, pero también abordamos hombres y claro. mujeres. En particular con la diversidad sexual y género, hay una diferencia, que también es una significancia de oportunidades, que tiene que ver que el 2015 las personas, solamente un 25% podría ser quien es en su lugar de trabajo. Es decir, yo puedo contarle claro. a mi jefe o a mis colegas que soy gay, soy lesbiana, que soy trans. A la fecha, hoy día logramos tener un 50% de personas que sí logran ser ellos mismos claro. en el lugar de trabajo. Es una diferencia importante porque ahora salió este año la ley Carin. Este estudio se hizo justo antes de la ley Carin, así que ahí como que también hay varios puntos. Pero también tenemos la ley de identidad de género, tenemos la ley antidiscriminación. Entonces, todos esos factores van haciendo de que una u otra forma sí impacten en que yo pueda hacer el trabajo el fin de semana, salir con mi pareja, claro. salir con mi polola, con mi novia, y no tener que ocultarlo. Pero aún así es una cifra dolorosa, si lo pensamos bien, como que todavía no sigue siendo un 100%. Claro, y que también
entendiendo en este caso, esta es una encuesta nacional que se hace a nivel, por supuesto, de regiones, de distintos lugares, entendiendo que en la parte rural, a veces además en la parte de las provincias, la situación o el entendimiento es un poco más complejo y el trabajo es transversal, o sea, se trabaja en cualquier lado independiente de la situación geográfica, social, etcétera. ¿Qué refleja en este caso la encuesta en relación a las regiones? ¿Cómo está el panorama en las regiones? ¿Hay números más dispares o las situaciones igual se mantienen quizás más relacionadas con las capitales urbanas, pero no así con las zonas rurales quizás? Sí, qué buen punto. De hecho, a propósito justamente de las situaciones de violencia que han experimentado las personas, nosotros cuando hicimos la pregunta de la siguiente manera: ¿tú has sufrido de violencia en el lugar de trabajo, en tu trabajo? Y la respuesta era sí, no o no lo tengo claro. Yeah. En las regiones el porcentaje de no lo tengo claro aumenta bastante. Claro. De hecho, incluso en algunos espacios mucho más que un sí. O sea, las personas no están seguras si es que están sufriendo de violencia. No logran determinar esa brecha. En particular, en la región de Valparaíso tenemos el mayor crecimiento de personas que sí declara haber sufrido violencia, con aproximadamente un 35% de las personas que fueron consultadas. Otros cifras que son interesantes, al sur, por ejemplo, en la región de Magallanes, un 11% declaró que no tiene claro si ha sufrido o no. Claro. Esa cifra igual es bastante gris, porque justamente quiere decir que hay mucho desconocimiento de cuál es el límite de lo que yo debería tolerar o no en el lugar de trabajo, si es que no lo tienes claro de que estás sufriendo de violencia. Y por lo mismo que no hubo detrás alguna capacitación, nadie te dijo, quizás viene también de son personas con educación, entiéndase educación de que hayan estado en el colegio o no, entonces también ahí hay una brecha que se da. ¿Qué pasa con el escenario actual? ¿Cómo se ve Chile en comparación quizás con la región, con otros países del mundo? ¿Qué es lo que se proyecta también para que se pueda hacer en los próximos años? Porque imagino que parte de las conclusiones de la encuesta es la necesidad urgente de la enseñanza, de capacitar, de generar los espacios además. De todas maneras, las proyecciones, como te comenté en un principio, esta encuesta y los datos reclutados fueron recabados antes de la implementación de la ley Carin. Para quienes no saben, la ley Carin lo que viene a hacer es a poner mucha mayor conciencia y prevención contra la violencia en el lugar de trabajo. Y, por lo tanto, creemos que esta ley, sobre todo exige principalmente las capacitaciones a sus equipos sobre la conciencia de qué es un trato inapropiado, qué es violencia y qué es acoso laboral. Creemos que estas cifras van a comenzar a mejorar. Las desigualdades deberían empezar también a bajar bastante, pero es bastante complejo también poder abordarlo, sobre todo en sectores rurales, como dices tú, porque poder acceder a esa población cuesta un poco más el poder capacitarlas. Por lo tanto, hemos visto que el avance va a ser un poco más lento de lo que esperamos que sea en Santiago, donde uno tiene mayor acceso a la población y que, en este caso, una empresa, por ejemplo, de un retail, puede sacar a sus colaboradores, los capacitamos una hora y podemos seguir con nuestras funciones. Cuando tenemos a la población un poco más dispersa, cuesta un poco más, pero el pronóstico, que sobre todo con la ley Carin, se espera que justamente estas cifras empiecen a mejorar bastante. Solo también las personas comienzan a hacer sus denuncias como corresponden también a propósito de la ley. Claro, sí, porque también está, creo yo, esa parte, o sea, claro, está la necesidad o más bien la obligación de las empresas o de los lugares de trabajo de poder capacitar, enseñar y demás, pero también como personas que somos, y así como somos capaces de meternos al celular a ver YouTube, videos o historia, también quizá uno puede buscar, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué está permitido en mi lugar de trabajo? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cuáles son lo que le compete a los lugares y demás? Y también en parte uno, creo yo, tiene que ir aprendiendo haciendo esa enseñanza. Ese aprendizaje. De todas maneras, lo que sí, y aquí también por supuesto es un tema complejo porque no es fácil hacer estos cambios culturales. No, claro. Es complejo también el estar constantemente analizándose, es decir, esto debería o no debería decirlo. Claro. Pero sí lo que viene a hacer también en este caso la ley es que empieza a incorporar algunos conceptos como la conducta incívica, que es un concepto bastante nuevo, que habla justamente de cuando yo soy grosera con alguien, cuando yo tengo también una actitud desafiante con alguien en el lugar de trabajo, que quizás lo tenemos muy naturalizado, pero la verdad es que no debería ocurrir en este espacio porque realmente prácticamente es un espacio de respeto, un espacio que tiene que ser seguro para todas las personas, independiente de sus características de orientación sexual, de identidad de género o de discapacidad. Claro.
Conversamos con Javiera García, directora de Programas y Proyectos de Diversidad, Equidad e Inclusión de Factor Diverso, sobre esta encuesta nacional Chile Nos Sabe. Javiera, no sé, algo que quede al cierre, quizás un llamado a los lugares de trabajo, a la misma gente también, a generar también estos espacios de aprendizaje, como decía. Sí, de todas maneras, muchas gracias por el espacio. Creo que el llamado principal tiene que ver justamente con tomar conciencia constantemente, participar de todos los procesos de capacitación y también un punto importante, saber levantar la voz cuando corresponda, cuando uno se sienta, cualquier espacio que uno sienta incomodidad, es importante que siempre puedan levantarlo con sus jefaturas, con recursos humanos y por supuesto las organizaciones que puedan ampliar este espacio de prevención y promoción de la violencia y el acoso laboral. Sobre la encuesta nacional, Chile Nos Sabe, y también, por supuesto, todas estas situaciones. En lo laboral conversamos con Javiera García, directora de Programas y Proyectos de Diversidad, Equidad e Inclusión de Factor Diverso. Javiera, agradecido de que nos hayas acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto así como. Qué bueno. Ahí está entonces la conversación. Recuerden que ustedes la pueden revisar en extenso a través de radioregionales.cl y todas nuestras plataformas. Que tengan muy buen día.